Uy, pero para contarle la historia de la Virgen toca contarle toda la historia de los godos. Uy, vea. Se dice que en el año de 1600 llegó a Colombia el señor Francisco Martínez de Ospina y se aposentó, porque no se llama de posesiones, se aposentó en Cundinamarca, más exactamente en la población que hoy se llama Huasca. O sea, todas esas eran fincas, en ese tiempo eran las haciendas, que ellos mismos debieron los que inventaron a Huasca. ¿Ya? Pasado el tiempo, entonces, y ya de una familia, porque él llamaba Francisco Martínez de Ospina, y ya diluido el apellido y eso, de un matrimonio que era Rodríguez, Ospina Rodríguez. Nació don Mariano Ospina Rodríguez en el año de 1805. De ahí han transcurrido 205 años. Y mi familia es quien se regaban, entonces él nació en ese ya más de 200 años después de haber llegado el primero, ¿sí? Hay en Huasca dos veredas que se llaman, una Mariano Ospina y la otra Pastor Ospina, y ellos eran hermanos. Entonces, de manera pues que eran dueños de la mayoría de Huasca, y no es así, no es seguida, sino una es por aquí, la otra es por aquí, las dos veredas, y que eran dos haciendas de ellos. Con el tiempo se fueron, esa familia Ospina y los papás de Mariano Ospina se fueron a Medellín. Todavía Medellín hasta ahora también estaba comenzando a poblar. Y lo que sembraba la gente, comenzaron a sembrar el café. Entonces los perseguía Tomás Cipriano de Mosquera, los perseguía. Ya se juraban la guerra con él. Entonces Pastor se fue a Guatemala, porque ellos habían llegado de Guatemala. Pastor se fue a Guatemala y Mariano se quedó, y la familia, el resto de familia, en Medellín. Y cultivaban el café y hacía, o sea, fueron los que comercializaron, los primeros que comercializaron el café, Antioquia, sí, otros países. Y Pastor se quedó allá y ellos le mandaban café de aquí allá de Guatemala a distribuirlo, ¿ya? Cuando las familias venían aquí a Colombia, traían dos cosas indispensables en el trasteo, que era el escudo de la familia y el santo de la devoción de cada uno, de cada familia traían su santo. Así fue que llegó el Sagrado Corazón, la Virgen de las Mercedes la trajeron los Santa María, y así todos iban trayendo el santo de su devoción y el escudo. Entonces de ahí que ¿se acuerdan de la noche que se llamó? La noche septembrina. Septembrina en Bogotá. Esa noche que atacaron, hicieron ese atentado a Bolívar, que se salvó, que eso lo trajo a la muerte, porque si uno analiza bien, desde ese de ahí se enfermó él. No se murió de hipotermia, pero de ahí se le entró el frío a los pulmones y ahí comenzó, se le dio la tuberculosis, porque se logró salvar, pero metido en el chorro, en la quebradita que bajaba de Monserrate, que esa misma baja, pero ahora en unas cunetas así. ¿Se la han visto, esa que baja así? Esa era la misma quebradita que bajaba, y en esa se tiró de él, había un puentecito y se metió debajo. Claro que sería más caudaloso. Claro, caudalosa, y en ese y se estuvieron esa noche, como eso todavía Bogotá no tenía luz ni nada. Entonces él se metió debajo del puente y de vez en cuando sacaba la cabeza, es lo único que sacaba para respirar la cabeza, porque estaba él llenado todo de la caballería terrible que tenía el ejército, ¿ya? Hasta las 4 de la mañana se retiraron las tropas y él pudo asomar la cabeza, o irse. Y entonces al otro día preguntó,
¿quién había inventado eso? ¿Quién lo perseguía? ¿Quién encabezaba eso? Entonces era Mariano Ospina Rodríguez, y solo tenía 23 años. Si había quedado en el ejército Mariano Ospina, solo tenía 23 años. Entonces, muerto Bolívar, porque Bolívar, claro, como descubrió, entonces se siguió persiguiendo, lo perseguía hasta el final. Y dice que duró esos 2 años que Bolívar se siguió enfermo y grave, lo perseguía, es decir, a muerte lo persiguió, seguro le tenía ejército en la casa, porque dice que la mayoría de los 2 años los pasó casi debajo de la cama, Mariano Ospina. Porque él le tenía seguro rodeada la casa de ejército y todo, imagínese. Entonces, hasta cuando ya Bolívar murió, salió a hacer política. Pero Bolívar murió en 1830 y subió a la presidencia en 1857. ¿Ya? Ellos habían traído la Virgen que tenemos en la calera, que se llama Nuestra Señora de los Desamparados. Esa familia la habían traído. Solo que dicen que esa virgencita la pusieron allá, y por tener el rosario, la camándula, es que la Virgen del Rosario. Pero se llama Nuestra Señora de los Desamparados. Que la habían encontrado. ¿Cómo? ¿Y a quién se la trajeron? Que pues la habrían traído ellos desde las primeras familias que llegaban, y a los criados, a los sirvientes, como llamaban en ese tiempo, les darían su cuadrito. Entonces todo el mundo, pues precisamente, conforme difundían la política conservadora, a las veces les regalaban el cuadro, porque era el cuadro de ellos, imagínense. Eran 2 cosas que ellos distribuían: la política, que el conservatismo, que eso era a muerte, mejor dicho, que tocaba luchar. Desde esos tiempos luchaban los conservadores y los... Bolívar ahí está, que al morir dijo que si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Que era terrible las luchas por los 2 partidos. Pero de nuestro Señor nos dio licencia a nosotros de que se volviese un chancuco, y nacieron así de partidos. ¿Y cuánto no duró esa lucha de que no era sino tire y jale los 2 partidos? Entonces, al morir Bolívar, entonces él se puso, salió y se puso a hacer política. Duró 27 años para poder subirse a la presidencia. ¿Ya? Y desde el 857 al 61, a 1861, mandó, es decir, subió a la presidencia. En el 61, cuando salió, dejó al país en guerra, y fue una presidencia terrible, una lucha era terrible. Entonces no podían cogerlo estando en la presidencia, cogerlo prisionero, pero tenían que, apenas saliera de la presidencia, lo cogían prisionero y le tenían sentenciado hasta la muerte. Entonces él se las arregló, mandó a la señora, que era la tercera esposa, porque tuvo 3 esposas, se le morían, no se abrían, no se separaban, se le morían las esposas. La tercera esposa, que se llamó doña Enriqueta Vázquez, entonces la mandó que se fuera a llevar el trasteo a Cartagena y lo echara en un barco de carga, ¿ya? Y que lo esperara él, es decir, en cualquier esquina, que él llegaba en cualquier momento, me di en avión seguro ya, porque él le entregó el 7. ¿Ah? Debía ser en barco también. ¿Desde aquí? Bueno, en algo llegaba, y ese la cosa fue que él le entregó la presidencia y de ahí se les escapó. Y llegó, no sé, eso sí no dice qué día o cómo llegó a Cartagena. Pero cuando llegó a Cartagena y lo estaban esperando, y venga para acá. Y lo llevaron al Panótico, que no se llamaba la cárcel sino el Panótico. Lo llevaron al Panótico. Entonces era cuando había la moda de todas esas faldotas anchas así, se ponían 7 crinolinas debajo y así. Entonces doña Enriqueta se fue y compró una cegueta y se la amarró con un hilo por allá debajo en unas naguas de un ojito de esos de la cegueta, y la amarró por allá. Y en un enagua de esas. Y se fue y le dijo al gendarme que la dejara entrar. No, le tenían prohibido. Le suplicó, le lloró que la dejara entrar, que mire, yo no traigo nada, mire, ni un dulce ni nada, yo no traigo nada. Solo vengo a despedirme porque parece que lo van a matar y yo no. Y como yo ya me voy, yo ya tengo los pasajes, es decir, para salir en el barco, ya tenían todo.
que ya que él no se iba, que tocaba dejarlo ahí, pero que la dejara despedir, que no sabía si era la última vez que lo veía y todo, ¿ya? Entonces, ya entró y saludó a don Mariano, seguro, y le entregó la cegueta y salió. Y tan pronto como salió, dice, cuando salió del panótico, se arrodilló, alzó los brazos y se arrodilló, y le dijo, le pidió a la Virgen, a Nuestra Señora de los Desamparados, le dijo, Virgencita mía de los Desamparados, si tú libras a Mariano de esta, yo te prometo que mientras yo viva, papito, te prometo que mientras yo viva, estaré reuniendo a toda mi familia los segundos domingos de mayo. Los haré a todos asistir a la Santa Misa. O sea, esa promesa les hizo. Le hizo a la Virgen, a de los Desamparados, que no era la patrona de ellos, que mientras ellos vivieran estarían yendo todos los años al segundo domingo de mayo a misa. Toda la familia, fue misión. Es decir, enterar a toda la familia que ese día tenían que ir a misa. Esa fue la promesa. Y se fue a Guatemala. Y no pasaron muchos días cuando don Mariano apareció allá. Resultó llegando. Duraron 10 años porque a los 10 años caducaba la ley. Y ella llegó y colocó una tienda de loza, de vender loza. Ya a los 10 años se regresaron a Colombia. Le saca. Y después fue el hijo que nació en la presidencia. Decía yo a alguien que Mariano Rodríguez había nacido un hijo en la presidencia que fue Pedronel Ospina, que también fue presidente. Entonces me dijo, ay, me va a creer a mí tan pendeja que un hijo de los reyes, de grandes reyes de Colombia, van a ser en la misma casa de la presidencia. ¿Para qué son las clínicas? No había clínicas, porque la primera clínica la montaron un señor Peñita en 1900. Fue la primera clínica en Bogotá, entonces en esos tiempos 1800 y pico fue clínica, ¿ya? Después entonces ya pasado ese Pedronel Ospina de presidente, hubo a Mariano Ospina Pérez, pero entonces ya él era nieto, pero no hijo de Pedronel sino de otro. ¿Ya? ¿Y de dónde apareció el cuadro? ¿El cuadro? Ah, el cuadro de la Virgen, él dicen cuando hicieron la capillita, entonces él lo colocaron porque alguien dijo que allí en ese ranchito abandonado, ahí encima hay un poco de madera y un cuadrito. Y entonces el Pedro Tobar dijo, pues tráiganlo para colocarlo aquí. Era el lienzo de la Virgen. Pero como nadie sabía, es que están grabando, Manuel, como nadie sabía, entonces le pusieron Nuestra Señora del Rosario y el lienzo que pusieron en la capillita. Pero es la Virgen de los Desamparados. Sí, pero el propio nombre con la que llegó a Colombia y la trajeron es Nuestra Señora de los Desamparados.